Bienvenidos y bienvenidas. Esta voz que escucharon de fondo es el inicio de la grabación del encuentro. Sí. Les damos la bienvenida. Les vamos a pedir que acepten la grabación que les apareció una leyenda en alguna parte de la pantalla. Bienvenidas y bienvenidos al Club de Lectura, edición 2026. Estamos muy contentos y contentas de estar en este espacio, de recibirlos, de reencontrarnos con algunos. Estamos dando el ingreso a todos los compañeros que se fueron sumando. Bueno, quería contar que hace eco mi voz porque hay algún micrófono abierto. Hay algo que vamos a hacer que va a ser mantener el micrófono cerrado, silenciado, para que no haga eco. Muchísimas gracias. Bueno, esta edición de 2026 del Club de Lectura es una edición que tiene un eje central, que es un eje de trabajo de toda la universidad, de la Universidad Nacional de Quilmes, relacionado con los 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar. A 50 años de esa fecha y en conmemoración también y por la memoria, la verdad y la justicia. Es un ciclo que va a tener 6 encuentros, 3 en mayo y 3 en junio. Para el encuentro de hoy tenemos la participación estelar de Elía Gómez, profesora de la casa. También van a estar en el mes de mayo Dayana Pardo, también voy a estar yo, y vamos a tener también a María Valdés, a Julia Ugé y a Martín Liut. El ciclo tiene algo que lo caracteriza, que ya fue un detalle en ciclos anteriores, que tiene que ver con la amplitud de lecturas, la amplitud de géneros y algo muy lindo para nosotros, que es la posibilidad de tener como invitados en cada encuentro a gente de todo el país por la modalidad virtual. A propósito de eso, también tengo que decir que el club, esta edición está organizada por el programa de cultura, el Departamento de Ciencias Sociales, la Subsecretaría de Educación Virtual y la Secretaría Académica de la Universidad. Y que además cuenta con la participación de todos ustedes que están acá y les agradecemos mucho que tengan este tiempo para compartir este espacio con nosotros y pasarla muy bien. Creo que con eso dije todo, más o menos lo general. Lo único entonces que vamos a tener como pauta es silenciar los micrófonos para no generar el eco. Y les quiero presentar entonces hoy a la profesora Elía Gómez, que nos va a acompañar con la lectura de Albertina Carri, que ella seleccionó para todos nosotros y cuyo material ustedes recibieron por mail la semana pasada. Bueno, silencio mi micrófono. Gracias, Rox. ¿Me escuchan bien? ¿Todos ahí? No puedo dejar de hacer un comentario en torno a la cámara de Rox, que tiene como un efecto visual interesante para pensar el cine de Albertina y la escritura de Albertina, que también es bastante performática. No sé, Rox, si vos te ves el efecto de la cámara o no. ¿Lo ves? ¿O no ves cómo te vemos? ¿Lo estás viendo? ¿Qué tendría de particular? Porque yo en realidad, bueno, me veo, tengo el fondo de Bueno, mi tenés, por espacio. eso, tenés todo un tornasolado de colores del torso hacia arriba, Sí. que supongo que tiene que ver con la cámara, ¿no? Con la tecnología, pero que le da Esto, una impronta aparte.
No, ese es el buzo. Hay como El un buzo. efecto de la imagen que tiene que ver con unas distorsiones que un poco también Albertina trabaja en torno a cómo ella piensa la memoria. Y lo digo porque introduzco la lectura de Albertina en relación a que es un texto que elegimos para pensar la memoria en el marco de los 50 años de democracia, que es una escritura de una cineasta, es decir, de una autora que en el fondo de su ser piensa su existencia con la imagen. Y entonces, desde ahí, todo gesto de la imagen, todo detalle en la lectura que compartimos cuenta, ¿no? Cada una de esas de esos recortes del libro, porque el libro es un libro que tiene algunas páginas, ¿no? Este es el libro de acá, ahí tenemos también la imagen para compartir en pantalla. Eh, Cada uno de esos recortes eh, construye una imagen, construye como si fuera casi como un momento de la película, podríamos decir, de la novela de Albertina. Esto que ustedes ven acá el aula virtual. También aprovechamos para decir que si nosotros, si bien mandamos el enlace de Zoom a través del correo, también, y le agradecemos a Linda y a todo el equipo de educación virtual que trabajó en esta sala especial de los 50 años, donde además de tener una serie de elementos vinculados a esta conmemoración, ¿no? De reivindicando la memoria, la verdad y la justicia de fragmentos y de proyectos de la universidad, tenemos nuestro propio espacio de A Toda Voz Club de Lectura, que es este que está acá y que estamos muy contentos y contentas también de ser parte de este aula, así que le agradecemos mucho a Linda y a todo el equipo, y todo lo que hagamos ahora va a quedar grabado y subido a esta plataforma para que puedan revisitarlo o que recomienden a otros y otras, ¿sí? Además de los materiales que mandamos, también este encuentro del día de hoy. Este es el libro que ustedes tenían para leer, algunos fragmentos. Y lo primero que quiero dejar como pregunta es sobre la imagen y el título, ¿no? ¿Quiénes son estas bestias que Albertina enuncia en esto que ella transforma en un aprendizaje, ¿no? Lo que aprendí de las bestias. Y el nombre de Albertina Carri, que no sé si todos y todas la conocen, es un nombre que ya forma parte de la historia de la cultura en la Argentina. Pero no solo su nombre, sino también el nombre de su padre, Roberto Carri, y el apellido Carri, que también tiene un capítulo, un momento de la historia de esta novela, que no sabemos si es ficción, que sí que es una ficción, no sabemos si todo lo que cuenta ahí es autobiográfico, ella lo construye como ficción, un poco en ese juego de la ficción también define su modo de habitar la memoria. Voy a empezar leyendo, porque es un club de lectura, aunque podría hablar horas de Albertina y de su obra, pero quería empezar leyendo el fragmento más corto de la selección, que es casi como un inicio del libro, y que dice así: mis padres dejaron una pequeña fortuna que mi abuela se ocupó de administrar, entregando cheques mes a mes a quienes estuvieran a cargo de nosotras. Durante los primeros meses hubo que decir que estaban de viaje. Luego vino el tiempo del incendio. Las llamas habían devorado la casa donde se alojaban durante aquel traslado y fin de la historia. La escena de los tiros quedó enterrada. Durante muchos años estuve de acuerdo con aquel olvido. ¿Quién quiere recordar algo tan espeluznante? La escena, sus cuerpos y mis impresiones de aquel momento se hicieron cenizas junto con sus cosas. Pero quedó una cuenta bancaria que el Estado de facto no pudo expropiar. Una cifra llena de ceros que mi abuela se ocupó de dividir hasta que cumpliéramos la mayoría de edad. Desde aquel día y hasta que cada uno cumplió sus 21 años, Lucía y yo fuimos un cheque. Esta es una de las primeras páginas del texto de Albertina, donde hay una clara evidencia de su historia personal, ¿no? Que tiene que ver con que ella y sus hermanas son hijos
hijas, son 3 hermanas de desaparecidos, Roberto Carri y Ana María Caruso, y que lo elegí porque habla de la materialidad de la desaparición, ¿no? Las historias que había que contar, las narrativas sobre esos padres que no estaban. Presenta un momento histórico, un momento en el que no se podía decir mis padres eran desaparecidos. Albertina siempre cuenta que cuando iban a inscribirla a la escuela, cuando le preguntaban datos personales, era un problema para ella. eh, Habla de las escenas de la memoria que se construía como niña, el incendio, que se fueron de viaje, ¿no? No se podía decir que están desaparecidos, no se contaba esa escena que ella trabaja sobre la escena de los tiros quedó enterrada. Es una escena que ella cuenta en su película Los Rubios y que tiene que ver con cuando van a la casa y los terminan secuestrando a sus padres, a ellas las ponen en un auto y se van, ¿no? Y las llevan. Y esta idea de la materialidad, de la memoria, también anclada a una mención a ese dinero que los padres le dejaron y que parece algo tan banal, pero que Albertina propone que fue lo único que no le pudieron expropiar. Hay algo en esa cuenta bancaria que es el legado de sus padres y que luego ya discuten el devenir del texto sobre qué pasó con eso, cómo lo manejaron sus familias. No hay algo de la materialidad del dinero que no aparece siempre en la relación con la memoria y que Albertina acá expone crudamente, ¿no? Como dice, mi hermana y yo fuimos un cheque, ¿no? Y pone en tensión todo el tiempo esa mirada romántica sobre las historias de los hijos de los detenidos desaparecidos y las detenidas desaparecidas. Albertina Carri es una cineasta que desde el primer momento se pregunta por qué sus padres decidieron la lucha política y la lucha armada en pos incluso de poder perderlos, ¿no? De saber que podían abandonarlas, de que no estaban más. Ese es el reclamo de Albertina en su primera película, que es Los Rubios. Hay otro fragmento de este texto. Esta es una imagen de la película Los Rubios, que tiene imágenes familiares, ¿sí? Es casi como una imagen donde ella trata de reconstruir esa memoria, una memoria que no tiene imágenes, que tiene algunas cartas, pero que no tiene imágenes, y que tiene una infancia que trata de amplificar esa memoria. Hablando de infancia, hasta que viene Amelita, no estaba planificado en este encuentro, pero bueno, aquí está Amelie. Eh, Voy a leer otro fragmento que también seleccioné para compartir, que se ancla con este primero, ¿no? Y que dice así: siempre fuimos empujadas a ser mayores. La primera patada del primer tipo que entró a nuestra casa de Castelar rompió la puerta y también rompió la posibilidad de ser niñas. Pero yo, con un yo quebrado, por mucho que se esfuerce, en un momento deja aflorar su ira. Una vecina llamó a una tía para avisarle que en la casa de mi hermana se escuchaban ruidos raros. Ella llamó a su hermano, él llamó a otro, y así armaron una trama de teléfonos que concluyó en una patota entrando a la casa de Lucía. Tenía 19 años, vivía sola, y era la mejor en todo lo que se proponía. Pero ahí estaba, en bombacha y remera, empuñando la correa de su perro como un usarigama envenenado. La remera amarilla hacía olas sobre un cuerpito que parecía haber perdido todo rasgo humano. El pequeño engendro se movía por el espacio como guiado por una electricidad posesa. A nadie se le ocurrió pensar que una niña de 12 años no debía ver ese espectáculo. Parecía una epifanía de un tiempo anterior al que todos habían querido silenciar y sin embargo ahí estaba. La cadena volaba sobre sus cabezas. Su voz era otra y sus ojos disparaban un ácido rabioso que acentuaba desperjuiciado una ristra de maldiciones. Los amenazó a todos de muerte y los atacó de a uno en uno con sus dichos.
A Federico le explicó en detalle cómo su mujer se cogía al del viejo club del barrio. A la nena le contó cómo sus hermanos habían intentado robarle la herencia cuando ella quedó viuda y se fue a escalar su duelo sobre los picos de los Pirineos. Al petizo lo acusó de haberse apropiado de unos campos de mi abuelo que jamás conocí. Para Tachuela, el niño de cabellos de ángel de mi abuela y el administrador de los campos de la familia, Lucía se reservaba un nuevo acto. Le tiró al estómago un cuaderno de contabilidad donde le mostraba cómo nos estafaba a todos. Alucinar puede ser un ascenso a la verdad, que si no se dice en delirio no encuentra lenguaje. Este episodio que cruza con... toda la novela va trabajando sobre su búsqueda identitaria y fundamentalmente sobre el encuentro con su familia, sobre esa infancia, esa adolescencia y esa adultez ahora que intenta encontrarse en esa familia que no está y en la familia que ella elige. El otro día en una conversación en otro espacio que estábamos hablando también de este libro, decíamos que el libro inicia con ella yéndose del país a ver a su hermana, y regresa y termina con la hermana de ella volviendo a la Argentina y con ella decidiendo irse de su casa, ¿no? Esta idea de no poder soportar la familia cerca, porque no puede soportar la verdad de aquello que le falta, en realidad, ¿no? Todo el cine de Albertina tiene que ver con eso. Hola, Bessie. Y esta idea en este texto, en esta segunda selección que hice, me parecía interesante cómo ella mezclaba un poco los tiempos, ¿no? Los tiempos del secuestro de su padre, la violencia en torno a lo que había sucedido con Lucía, y esta frase donde ella de alguna manera construye un concepto en torno a la verdad, la memoria, donde dice, alucinar puede ser un ascenso a la verdad, que si no se dice en delirio no encuentra lenguaje, ¿no? Esta idea de que todo el tiempo Albertina busca un lenguaje que le sea propio, que no sea un lenguaje de la generación de sus padres, que sea un lenguaje de su generación y de su historia, ¿no? Eso es lo que ella busca en Los Rubios, y que encuentra de alguna manera, esta es una hipótesis, en Cuatreros, que es una de sus últimas películas, ¿no? Ella va buscando en Los Rubios lo que pasó con sus padres, y va encontrando en el desarrollo de ese cine y su literatura. Ella además de este libro tiene, bueno, el texto que escribió para Los Rubios y además un libro de poemas que escribió en pandemia. Eh, Ella va buscando en ese lenguaje que puede compartir, que es la imagen y la palabra, va tratando de encontrarse a sí misma en la historia de sus padres, ¿no? Pero busca una identidad que es una identidad propia, de algún modo, ¿no? Todo este magma de fotografías en la película aparecen como algo que está externo a ella, no forman parte de ella, sino que está externo a ella. Y en la novela, Lo que aprendí de las bestias, tiene algo de eso, ¿no? De ese mundo que ella se encuentra con los animales, con los caballos, con los perros, pero también al que fue obligada a partir de esas bestias humanas que son los que se le sacaron, le robaron a sus padres. Leo un fragmento más y si quieren conversamos. Los hilos que se desprendían del ruedo de su vestido azul marino, decorado con pequeñas figuras doradas, flotan en mi memoria cada vez que me siento sobre el sillón verde a leer la Biblia, en una soledad que me recoge y a la vez me entristece. No caen rectos y no todos tienen el mismo largo. No son un gesto de desprolijidad ni tampoco la dejadez. Son lánguidos, desgaragados, y se mueven suaves contra la piel blanca de sus rodillas. Ella nos habla de Agustín de Hipona, de los votos de ese cuerpo. En los caminos que la práctica de la virtud bifurcó hasta nosotros, se despierta un sentido erótico de lo que me rodea. El mal, como una carencia de sustancia, me devuelve la fe en la razón.
y esos hilos que cuelgan corteses y desorientados son los que me piden que vuelva a esas páginas y que lea una y otra vez cada año la historia de Onani, al que se derrama en tierra. De todas las cosas que habitan mi cuerpo, la memoria es la más extraña. Otra vez, vuelve a dar una serie de vueltas literarias para conceptualizar lo que a ella le preocupa, que es cómo construir una memoria con aquello que no está, con las imágenes que no tiene, con las escrituras que no tiene, con los recuerdos que no pudo construir como niña. Hay algo de eso en el texto de Albertina. Esto que ustedes ven acá es la tapa de la primera edición del libro de Roberto Carri y Ciro Velázquez, Formas Prerevolucionarias de la Violencia, que escribe su papá, y que es un libro que ella nombra en Los Rubios, que se editó luego, años más tarde, por Horacio González cuando estuvo en la Biblioteca Nacional, y que es casi una tesis de sociología que hace Roberto Carri a partir de la historia chaqueño, de un bandolero chaqueño y que Albertina retoma en su última película, ¿no? En una de sus últimas películas, que es Cuatreros, o en el último documental que hace, ¿no? Esta es ella, y es ella enredada casi en una serie de cintas de fílmico, que no tienen una imagen clara, pero que me gustaba esta imagen porque tiene que ver con que ahí yo veo la memoria, ¿no? La memoria es una serie de fotogramas que se van construyendo en un montaje que no tiene una lógica racional, sino que tiene una lógica casi subjetiva. Y me parece que ahí hay algo de esos hilos de fílmico que se enredan, que también forman parte de la escritura que Albertina nos propone en este texto. Les voy a leer solo una cita de Anne Carson con la que ella empieza el capítulo 8 del libro, y abre un poco la palabra, también un poco para ubicar a la niña, que luego cuando dejemos de grabar les cuento un poco las peripecias, eh, pero que me parece interesante como para abrir al debate. Dice, los problemas de Albertina son, desde el punto de vista del narrador, mentir, lesbianismo y, desde el punto de vista de Albertina, estar prisionera en la casa del narrador. Esta cita que ella elige, ¿no? De esta poeta, escritora canadiense, un poco la define, ¿no? Ella está presa todo el tiempo de su propia narrativa, pero al mismo tiempo trata casi minuto a minuto de salirse de esa narrativa, ¿verdad? De encontrar otra, de una búsqueda que no cesa, una forma de habitar el mundo en una búsqueda constante, ¿no? Bueno, ahora sí les voy a pedir que me ayuden, sobre todo a las mujeres madres. Si alguien quiere decir algo, comentar algo, compartir algo de la lectura que mandamos, o si no, sigo leyendo, como quieran. Bueno, yo realmente había el nombre de Albertina Carri me resultaba familiar, pero no la conocía. Entonces, cuando bajé el material de lectura y lo imprimí, empiezo a leerlo, entonces empiezo a buscar información, ¿no? Me encuentro, bueno, con quiénes eran sus padres, la destacada figura del padre, y encuentro un artículo que escribió Albertina cuando se murió Alcira Argumedo, que fue
como su mamá adoptiva una vez que ella ya era adolescente, tenía 16 años, ¿no? Y cuenta ahí en ese artículo la relación que tuvo con Alcira Argumedo y, y me, me maravillé por la actitud que tuvo Alcira con ella, ¿no? Y una de las cosas que ella cuenta es que Alcira le pregunta, ¿y cómo se porta la tía Elisa? Creo que era, ¿no? Y que eso para ella fue como sentir un apoyo o una comprensión, porque siempre era ella la que se portaba mal. Y esta tía Elisa calculó que era una tía con la cual vivía y donde empezaban los problemas, ¿no? Bueno, cuando avanzo en la lectura, la primera vez que leí esto que acabas de leer vos, de los problemas, esta cita que hace de esta poeta, ¿no? Como un diagnóstico de cuáles son los problemas de Albertina, y Albertina al mismo tiempo como digamos, este contraste, ¿no? Entre lo que ella siente y lo que los demás observan de ella. Eh, a mí lo que me dejó, desgraciadamente no pude llegar a terminar el, todo el texto que mandaste, pero me quedó esta cuestión de las marcas, ¿no? Las marcas terribles que va dejando, que dejó, esta cuestión de la pérdida, de la ausencia, eh, y bueno, y es como que ella nos pone todo el tiempo, nos va mostrando con estas cuestiones eh, cómo les quedó a ella y a sus hermanas. Lo que yo veo acá habla con una sola, pero incluso las, lo, los links que mandaste para abrir y ver, eh, al principio no si uno lo ve así totalmente desprevenido como estaba yo, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero donde lee las cartas de la comunicación que tuvo con los padres, porque los padres se pudieron comunicar con ellas por un tiempo antes de que los habrán asesinado, porque este, aún hoy están desaparecidos, ¿no? Y es como que cosas inconexas a uno que está desprevenido, pero después es como que yo al menos me armé todo, tiene toda una relación y lo terrible que debe haber sido para esa madre que trata de transmitir, hasta les dice qué libros les indica a las hijas mayores, qué libros sería conveniente que lean y que les digan supongo que es a los abuelos, a los tíos, qué libros que les compre, hasta les indica las librerías y demás. Tratar de estar en lo cotidiano y al mismo tiempo hablarle a esas chicas y decirles no se hagan ilusiones, porque no se sabe, ¿no? La incertidumbre de lo que iba a pasar. Eh, bueno, realmente creo que nos da un panorama todo este material que nos mandaste. No pude ver uno, no se podía abrir no estaba en YouTube, creo que era el de los rubios. Este, pero es como que uno se hace una imagen de cómo, cómo, cómo afectó esta desaparición, esta ausencia, las marcas que quedan, ¿no? Y además esta cuestión también con lo familiar, que para los demás, eh, claro, ellas fueron un cheque, pero bueno, pero tuvieron la posibilidad
de ser cubiertas sus necesidades de alguna manera. Muy terrible todo. Y ahí el material al que vos te referís se llama Punto Impropio, que es una Sí, instalación que hicieron en el Centro Cultural Néstor Kirchner. En realidad la instalación fue en el Parque de la Memoria y luego lo sube ese centro cultural, eh, donde ella pone una cámara sobre ella pone una cámara sobre la tinta del papel, es esta, donde ella pone una cámara sobre la tinta del papel de las cartas que le mandaba su madre, Ana María Caruso. Eh, Ana María Caruso era una profesora de literatura que también reivindicaba la militancia política y que daba apoyo escolar en las distintas básicas y demás. Y lo que ella tuvo estas cartas mucho tiempo guardadas en muñecas escondidas, ¿no? Porque eran cartas que le llegaban a las hijas de Ana María a través de uno de sus cuidadores en el cautiverio. Y esa es una pregunta que queda abierta en torno a cómo hacían para enviar esas cartas. Ella y Carrie estuvieron presos justo a Westergel, uno de los que compartió con ella ese espacio tan atroz. Y una de las hipótesis, y lo que se puede reconstruir a partir de testimonios, es que los hacían trabajar en correcciones, en redacción de informes, de cartas, etcétera, antes de matarlos. Y que en esa relación tan macabra con los torturadores, uno de ellos les sacaba las cartas y se las entregaba a las hijas. Y lo que cuentan ahí, lo que cuentan las cartas, es una cotidianidad que Ana María trata de- de no exponerla a las hijas, a las niñas. Pensemos que cuando desaparecen a sus padres, Albertina tiene 3 años, eh, y y Albertina las lee por primera vez en público en esta intervención en el Parque de la Memoria, y lo que hace además es leerlas de una voz muy neutral, donde, sí, perdón, pero esto no estaba programado así, pero bueno, problemas cotidianos hacen que deba coordinar esto con la niña, que tiene la edad de Albertina, más o menos, cuando desaparecieron sus padres. Bueno, amigo, vos quedate en silencio y no te tiene, ¿sí? Eh, y lo que, lo que a mí me llama la atención de eso es que en algún punto Albertina lo que tiene como obsesión en su cine y en su escritura, silencio, en su cine y en su escritura es, ahora lo saco, es tratar de encontrar algo de la materialidad de esos cuerpos que no tiene. Y entonces en la tinta de esa virome que ella trata de ir lo más profundo con su cámara, trata de encontrar ese resto de su mamá, ¿no? En la lectura del libro de Roberto Carri trata de encontrar ese resto de su papá, esos restos que no recuperó, esos cuerpos que aún hoy no aparecieron, ¿no? Y lo que aprendí de las bestias tiene mucho de eso, como que ella asume su identidad y al mismo tiempo la repele y busca contar algo de su propia cotidianidad en ese proceso, busca desacralizar esta idea de soy hija de desaparecidos y desaparecidas, y por eso coloca la materialidad, ¿no? El dinero, la sexualidad, la infidelidad, el goce, la atención con sus sobrinos, la propia tensión con su hermana, eh, pone todo ahí, perder unas llaves, digo, todo aparece como parte de una identidad que busca tener algo de esa materialidad que no tiene, pero al mismo tiempo, todo el tiempo trata de sacralizarla, ¿no? De sacarla de ese lugar de... en un momento ella en una de sus películas habla de la alcurnia revolucionaria.
dice, bueno, cuánta alcurnia revolucionaria hay entre mi papá, Vicky Walsh, Westergel, etc. Y me parece que ahí hay algo de la frescura y de la rabia con la que Albertina escribe este texto y otros textos, ¿no? Sí, usando. Eh, por eso la cita de Carson, ¿no? Los problemas de Albertina son, desde el punto de vista del narrador, es decir, quién la observa, quién escribe, quién construye quién es Albertina, mentir, ¿no? Mentir, quién define qué es una mentira y qué no, es lo que ella está discutiendo. Ella discute esa condición de hija que puede hablar y que puede contar su verdad más allá de lo que es políticamente correcto de decir. El lesbianismo, ¿no? La sexualidad, que además ella la asume previo a la ley de identidad de género, previo a todas las políticas públicas que fueron años más tarde. Pensemos que la primera película de Albertina fue una película casi pornográfica, ¿no? Antes de Los Rubios, que no es tan conocida. Y si desde el punto de vista de Albertina, estar prisionera en la casa del narrador, como ella como hija está prisionera en la casa de quien tiene la legitimidad de narrar lo que fue ese proceso histórico, que es lo que discute un poco en Los Rubios, ¿no? Les leo un poquito más y si quieren abrimos de nuevo en este capítulo 8 que, que dice así: a veces no sé si estoy leyendo o estoy recordando. A veces no sé si estoy en una escena de amor o si son bombas las que caen a mi alrededor. Una vez, agarrada al trípode de la cámara, intentando filmar a una actriz, vi ahí adentro a un avestruz enjaulado. Se movía con tanta desesperación que las patas le sangraban. Me puse a llorar, con el ojo metido en la cámara, y de pronto la camarógrafa me apoyó la mano en el hombro y me preguntó qué pasaba. Enfrente de mí había una actriz con un vestido negro de lo más común, y esperaba que le indicara qué hacer dentro de ese plano. Corrí al baño y lloré a solas otro rato. Cuando salí, todo el equipo hizo como si nada hubiera pasado. Pero yo sentí sus miradas de lado, el cuchicheo que se generaba detrás de mí. Me paré otra vez al lado de la cámara y los miré a todos haciendo un paneo de 180 grados. No sé qué quiero filmar, dije sobre el recorrido de la mirada. No me animé a decirles la verdad. Había visto dentro del cuadro a un avestruz ensayando una huida. A veces me da mucho miedo decir la verdad. Por eso entiendo a los mentirosos. A los que nunca entiendo es a los que viven de verdad. Otro fragmento, ¿no? Para pensar sobre alguien que trata de buscar su propio lenguaje para construir su memoria. Mi nombre es Albertina, que también es el nombre de la mayor de mis sobrinas, y es el nombre de mi madre, que a su vez es de su abuela. El nombre que mi abuela le puso a mi madre, el que mi madre me puso a mí, y el que mi hermana le puso a la mayor de sus hijas. Mamá era la mayor de 4 hermanos. En cualquier caso, el nombre es arbitrario. No sigue una saga ordenada de hijas mayores o menores. Tampoco el nombre carga con la motivación de perpetrar ninguna rutina de ejercicios familiares. Cada una de las que decidió nombrar a alguien de ese modo recibió diferentes inspiraciones. Mi abuela materna trabajaba como cocinera en la casa de una familia rica que llamaba maniáticas e intercaladamente Agustinas y Albertinas a sus hijas. Supongo que para mi abuela fue una manera fácil de nombrar a su primera hija con un nombre que había llevado en la cabeza cada día de su vida. Como si hubiese tenido una hija con sus patrones más que con mi abuelo. Mi madre, según mi hermana, que es una testigo inestable en muchos casos, pero que asiente en muchos otros, me puso ese nombre por la recherche, en busca de un tiempo perdido, sino a la búsqueda de un tiempo futuro, supongo. Aunque el futuro es un tiempo tan desaprensivo que involucra a todos los demás y hasta a veces a ninguno. Finalmente, Lucía le puso ese nombre a la mayor de sus hijas, porque Albertina
un amante de Napoleón. Las razones de su fascinación con la amante de un dictador enano son bastante imprecisas, ¿no? Como que en un momento va narrando, como en este párrafo donde define un nombre, ¿no? Un nombre define muchas cosas. Un nombre uno lo va a llevar para siempre. Eh, y no creo en eso de que te nombren de una manera y según el significado indio, chino, israelí o lo que sea es tu personalidad, pero sí el nombre marca en términos de cómo suena en el lenguaje, ¿no? De cuáles fueron esos nombres anteriores, de cuál es la historicidad de esos procesos. Y acá ella habla de una abuela que trabajaba en casa de familia, Albertina, como este nombre de la clase a la que la abuela no pertenecía, que le puso a su madre, a la madre que puso ese nombre a partir de la lectura, ¿no? Aparece Proust ahí como referencia, y a Lucía en relación a la figura del amante, de Napoleón, de la historia, además de una historia que tiene que ver con el exilio también, con una Lucía que se va a vivir a Francia, ¿no? A París. Eh, y en el medio de ese entramado cultural que aparece en su escritura, se ríe, ¿no? Como diciendo, bueno, las razones por su fascinación con la amante de un dictador enano son bastante imprecisas, ¿no? Como todo el tiempo eh, desdramatiza, un poco al mismo tiempo que su historia es enormemente dramática. No sé si alguien más quiere comentar algo o... Em, eh, no conocía a Albertina Carri, lo cual ya me está enriqueciendo. Eh, Me llamaron, lo leí todo, pero lo leí apurada porque lo recibí ayer el material, así que no pude detenerme demasiado. En algún momento me costó el hecho de que va para adelante y para atrás y vincula distintos momentos de su vida. Em, Cuesta a veces ver que volvió a su infancia. Me llamaron la atención puntualmente algunas cosas, como el odio a Francia por lo impuesto por su familia y las costumbres, las tradiciones, lo que le habían transmitido. Eh, lo de los monos, de la tía Bicha que relata ese encuentro en un restaurante me pareció una cosa alucinante. Y también el regalo del revólver. Son distintos momentos que me parecieron así muy, muy llamativos. Eso es lo que tengo para aportar. Brenda. Hola, yo leí el material, bueno, parte del material, leí el libro, parte del libro, y me pareció súper interesante la forma en que ella va relatando y con la sensibilidad que va describiendo algunas cosas. Y, y la forma, digamos, de vaivenes o elástica en que va escribiendo la relación con su hermana, porque bueno, al principio parece como que están muy distanciadas y después al final del material compartido hay ciertas complicidades, mismo cuando hablan un tema que creo que es muy común de la hermana ya pasó la edad de sus padres, y el lugar que le dan a eso y el lugar que le dan a las chicas, a las sobrinas, me pareció súper relevante y digo, dijo algo sin querer, ¿no? O sin querer queriendo. Me pareció la forma como muy piola de marcarlo en el texto. Sandra. Yo rápido porque no leí nada, les digo. Pero hay un montón de cosas que me resonaron mucho indirectamente por haber leído Aparecida de Marta Dillon. Ahí Marta hace como una descripción de todo lo que te escuchaba Lía, de cómo concibieron a su hijo, que me parece que tiene todos esos condimentos. Y bueno, y después no me podía acordar el nombre del hijo, pero sabía que era algo muy fuerte y lo googleé recién, y es Furio.
Entonces pensaba, ¿no? Qué potente y esto que trajiste del nombre y la identidad, que ellas lo tienen tan claro, ¿no? El poder del nombre y de la identidad lo tienen tan claro y decidieron, ¿no? Ponerle a su hijo un nombre tan fuerte. Así que, nada, muchas ganas de leerla. La verdad que no había leído nada. Vi Los Rubios hace tanto tiempo que no me acuerdo, tengo que volver a verla. Pero súper interesante la lectura y que me resuena con esto que de Marta Dillon, ¿no? Que aparecía, es un libro increíble también, vos decías, ¿no? Ella busca esa materialidad. Y Marta Dillon creo que hace como un despliegue muy profundo e interesante de qué pasa cuando te encontrás a esa materialidad, ¿no? Así que esos cruces me parecen muy buenos. Eso. De hecho, el libro de Marta Dillon, Aparecida, empieza con ella y Albertina de viaje y los llaman del tipo de antropología forense y le dicen, encontramos a tus padres, ¿no? O a tu madre, creo, encontraron a la madre. Y ahí Sí, es hay madre como porque es algo, aparecida sí, en y ahí femenino. empiezas a construirse algo en torno a eso que apareció, a los huesos, ¿no? Y a la posibilidad de esa materialidad. Eh, y el nombre del hijo, sí, ella tiene una película que se llama La Rabia, y hoy yo decía, bueno, el libro está escrito casi rabiosamente, ¿no? Me parece que estos cruces, que recién decía Betty, creo, tienen que ver con eso, con una rabia que puede convertirse en lenguaje, y entonces eh, la rabia no tiene una forma, ¿no? Y el lenguaje de Albertina va tratando de encontrar su forma a partir de esa rabia que es una rabia de niña, de que sus padres no estén, ¿no? De que sus padres no están, no pudieron estar presentes. Pongo esta imagen porque esta imagen es de la película Cuatreros, y es un poco como ella construye su escritura, casi como un montaje, pero no un montaje secuencial, sino un montaje con imágenes solapadas, ¿no? Una imagen que se va construyendo sobre otra y que en Cuatreros lo hace de esta manera donde una pantalla muestra varias imágenes, ¿no? Que parecen no tener conexión, pero que sin embargo luego se conectan como es un poco el universo de la memoria. No sé si Rita ya dijiste algo o tenías el micrófono abierto, perdón, la mano levantada. Sí, hola, había levantado la mano. Si yo tampoco conocía a la autora, pude leer todo el material eh, y automáticamente al leer se me vino a la mente otra autora que se llama María Teresa Andrueto, y la novela que leí de ella es Lengua Madre, que se refiere, digamos, eh, la representación que tiene de una madre e hija que se escriben cartas mientras la madre está en cautiverio. Pero lo que me hace, digamos, lo que se diferencia de esta lectura es que en Lengua Madre está como todo muy más romantizado, digamos, más correcto, ¿no? Y acá lo que me llama la atención, lo que me llamó la atención, es que no toda la, digamos, la escritura o la forma de expresarse de Carrie son tan, digamos, correctas. Como que ella no busca la verdad histórica literal, eh, como que ella quiere construir un discurso diferente de la memoria, eh, como alejándose de estos relatos tradicionales y cerrados sobre la dictadura. Es diferente a lo que a otros textos también que he leído en los que intervienen, digamos, herramientas como las cartas o imágenes, digamos, lo que fue real combinado con la ficción, como en este caso. Bueno, y digamos, me llamó mucho la atención porque es diferente a otros relatos, que si bien, digamos, transmiten esta crueldad, pero ella lo hace como más, inclusive más digamos, cruel, por llamarlo de alguna manera, eh, pero porque ella apela más a tiene como ahí algo que choca entre ella, lo que yo puedo, digamos, leer entre líneas,
de lo que quiere decir, como que siente una bronca por no poder, digamos, preguntarle a sus papás por qué, ni a nadie, pero de otro punto de vista también es como que quiere tener esa identidad, entonces la cuenta de esta manera. Eso. Y transforma esa bronca en poesía de alguna manera, ¿no? En un lenguaje poético, desde la literatura, el cine, que construyen los lenguajes que ella maneja, ¿no? La perfo también. Eh, yo creo que lo que ella busca es encontrarse en ese fluir de la memoria, ¿no? Ella busca encontrarse ella en ese fluir de la memoria y asumir su propio lugar en esa narrativa, ¿no? Creo que incluso hasta sus padres, la generación de sus padres buscaba un poco lo mismo, ¿no? Es como nosotros entramos en la historia, que es la década del 70. No un nosotros individual, sino un nosotros colectivo que buscaba la soberanía, que buscaba la emancipación, etc. Y a Albertina le toca criarse en dictadura, en el regreso de la democracia, en los 90. Piensen que Los Rubios es una película del 2002, 2003, y lo que ella está buscando es eso, es su lugar en ese fluir de la memoria y en esa construcción de la historia que sigue estando presente y que sigue estando viva en algún punto, ¿no? Y es interesante ahí cómo, con esto cierro, porque ya van a ser las 7, cómo incluye a las sobrinas, ¿no? Todavía no está el hijo en este libro, eh, sí está en Cuatreros, la película documental que ella hace con... Esta película es interesante porque ella trabaja sobre material de archivo que ve a partir de su amistad con Fernando Martín Peña, y hace todo un texto donde va contando un poco la historicidad de esas imágenes mezcladas con su propia historia y termina con el hijo, ¿no? Con Furio. Eh, Habla incluso de su maternidad, y en el libro aparecen sus sobrinas, ¿no? Y hay algo ahí de una preocupación no explícita que tiene que ver con cómo esa generación que viene, que le sigue, va a asumir esa historia, la historia de sus abuelos, la historia de sus padres. Me parece que hay algo de eso que también está rondando en lo último que está haciendo Albertina, y que es un poco cómo termina el libro también, ¿no? Sobre, bueno, qué pasa con esas niñas a las que ella no soporta del todo, pero que están ahí y que encuentra que hay una corporalidad que está ahí que irrumpe. Y eso me parece que también es interesante para seguir esa lectura. Daniela, levantó la mano. En principio quería disculparme porque me pude conectar un poquito más tarde porque no tenía luz, pero no quería dejar de hablar de Carrie porque me gusta mucho, porque su obra me gusta mucho. Pues sabes que vi sus documentales y Los Rubios y demás, pero no había leído nada de ella. Ahora quiero leer el libro completo de ella. Y lo que veo es que coincide un poco en lo que es la escritura de los hijos desaparecidos, esto de la necesidad de dejar registro y constancia de su identidad, de lo que van construyendo de su identidad. Me pasó en la lectura de la poesía, de las poesías de Assad, o mismo con la Casa de Conejos, donde van tratando de dejar memoria de lo que viene a su recuerdo, ¿no? En algunos casos de una forma más cruda, en otros casos de una forma más poética. Agustina tiene, tiene esta dinámica de este ejercicio de trabajar con el arte, con lo audiovisual, y sus textos, por lo poco que leí, son muy visuales. Entonces nada, eso quería comentar y agradecer estos encuentros estas tardes. No sé si alguien más quiere comentar algo, si no, puedo
de hacer una última lectura, si les parece, y le paso la palabra a Rox, que un poco habla sobre esto que veníamos conversando, ¿no? Dice, por eso es al final lo último, por si quieren seguirlo, quienes tienen el material. Por esos días estaba teniendo un romance inquietante con una camperita rosa y unas zapatillas del mismo color que usaba sin tregua. Bueno, parece como la cotidianidad, ¿no? Como esto que nadie, que parece que no es posible de ser descrito o escrito y ella lo pone en su literatura como tantos otros, ¿no? Eso es la literatura. Por esos días estaba teniendo un romance inquietante con una camperita rosa y unas zapatillas del mismo color que usaba sin tregua. Cuando volví a esa oficina, con la mano envuelta en servilleta de papel y decidida a terminar con esa reunión, porque sabía que ya no podía sostener las apariencias, habla de una reunión con las hermanas y los abogados, lo primero que vi fue a mi amada campera rosa en otro cuerpo. Me acerco a Lucía y le pregunto quién es la nueva y por qué lleva puesta mi campera. ¿Es una abogada o fiscal? No sé, y tenía frío. ¿Y por qué mi campera? A veces puedo ser tan infantil. La chica está de espalda, hablando con mordisco en el lado contrario de la oficina y se da vuelta sobre sí. En el momento en que la reconozco, Lucía se percata de mi mano herida. ¿Qué te pasó? Nada, contesto bajando el tono y con los dientes cerrados como para que la calle, pero ella insiste. Sos igual a mamá. ¿Qué? Eso, mamá hacía lo mismo. Tenía una resistencia increíble al dolor. ¿No te acordás cuando se quebró el brazo y se enteró 2 días más tarde? No, ¿cómo me voy a acordar, Lucía? Cierto, o no habías nacido o eras un bebé. ¿Qué te pasó? Te vuelve a preguntar. Quiero que se calle, pero no lo hace. Y Agustina, con las paletas más abiertas de lo que recordaba, camina hacia nosotras. ¿Cámara lenta? ¿Viene en cámara lenta? Con ese recurso, Grasa atraviesa la habitación y gira alrededor de la mesa oval para llegar hasta mí. No, no es cámara lenta. Son viñetas. Las paletas vienen entre viñetas de películas mudas en blanco y negro. Sí, letras escritas. ¿Qué dicen? No lo entiendo. ¿Me están contando un diálogo que acaba de suceder o es sobre la próxima escena? Lucía se calla y se da cuenta que mi atención está al otro lado de la mesa. Albertina da un salto desde el cuerpo de su madre y cae delante. Piera y Ana hacen lo mismo y se paran al lado de su hermana, formando entre las tres una barrera humana. Son las sobrinas, ¿no? ¿Otro ataque territorial? ¿Qué hacen estas tres criaturas impidiendo este encuentro? ¿Soy un territorio a cuidar? Miro a Lucía, busco la ley en la madre para que las retire de ahí, pero ella no me ve. Tiene la vista perdida en Agustina. ¿Estará viendo viñetas también? ¿Qué dicen esas paletas, Lucía? ¿Entendés algo de esa lengua? Miro a Silvina y a Juana, pero ellas están estudiando a la nueva. Una radiografía, le están sacando. Las niñas sostienen sus cuerpos con celo. No se van a mover de ahí y en cualquier momento empiezan a hablar en francés. No puedo traducir esa jerga de dientes encantados. Miro a las abogadas a ver si ellas pueden poner fin a todo este exceso de recursos. Pero están mirando a Lucía, como si ella pudiera explicar algo sobre estas nuevas circunstancias. Es Agustina la que rompe el hechizo parándose frente a las niñas. Las paletas salen de su boca y se estiran sobre el labio inferior, bajan hasta los pies y forman una cueva perlada por delante de su cuerpo. Hola, qué lindo volver a verte, dice, y no sé cómo lo hace, pero pasa por delante de las niñas. Las rodea, eso hace. Las rodea y ellas no se mueven porque es un animal mágico. Es una chica de pelo castaño y de tamaño medio, que se mueve con seguridad sobre un terreno que parece no serlo, y de la boca le salen 2 dientes gigantes. Despampanantes rozan el piso, y ante esa visión las niñas quedan mudas y le dan paso. Agustina me abraza, y las paletas se abren enormes, le crecen y me rodean. Siento la blandura de su cuerpo sobre el mío, y las placas paletas que me aprietan. Sí, puedo quedarme acá hasta que la ciudad deje de explotar.
Bueno, no sé si Rox, ¿querés decir algo? Ana, ¿alguien más? Lía, queremos agradecerte por el material y por todo lo que compartiste con nosotros. Muchísimas gracias. Fue medio desprolijo por la niña dando vueltas, pero bueno, intenté concentrarme lo más que pude en la pantalla. Y lo lograste, muchas gracias. Sí, lo lograste, te agradecemos mucho y el material ustedes lo tienen disponible, es un material al que pueden volver porque ahí va a estar para ustedes, también lo pueden descargar. Y entonces los esperamos y las esperamos el próximo viernes, que va a ser viernes 22 de mayo a las 6 de la tarde. El enlace es el mismo. Pueden comentar con otras personas para que se sumen también. Y bueno, el encuentro próximo va a estar dedicado a una poeta que se llama Diana Vélez. Así que bueno, les agradecemos y estamos muy contentos. Así que muchísimas gracias por estar acá con nosotros y nosotras. Gracias, hermoso. Gracias. Gracias, Lía. Hasta luego. Adiós. Chau. Muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente.